Bienvenidos a Londres en la Edad Media. Este es el episodio 3 de la serie Oficios Medievales. En el episodio 1 conocimos la vida de los verdugos medievales. En el episodio 2 descubrimos el mundo de los mercenarios. Y hoy nos vamos a adentrar en la vida de los campesinos en Inglaterra medieval. Descubriremos su día a día, cómo vivían, su importancia dentro de la sociedad medieval y cómo la peste negra logró impulsarlos financieramente. En este podcast vamos a hablar sobre los campesinos en Inglaterra medieval feudal, es decir, a partir del año 1066. Les recuerdo que la Edad Media es un periodo que abarca 1000 años, desde el siglo V hasta el siglo XV. La estructura feudal se estableció en Inglaterra después de la conquista normanda de 1066, cuando Guillermo el Conquistador impuso un nuevo orden basado en la jerarquía y la servidumbre. Antes de esta fecha, la sociedad anglosajona era relativamente menos jerárquica, aunque ya existía una división de clases. La llegada de los normandos marcó una transformación profunda que situó a los campesinos en la base de la pirámide social, sujetos a las demandas y el control de los señores feudales. Antes de que los normandos pusieran pie en la isla, los campesinos anglosajones gozaban de una libertad relativa, manejando modestas parcelas de tierra y viviendo con menos restricciones que las que enfrentarían bajo el yugo normando. El feudalismo era una pirámide. En la cúspide se encontraba el rey y en la base los campesinos. En la base de la pirámide se encontraba la mayor cantidad de población. En Inglaterra medieval, aproximadamente el 90% de la población eran los campesinos. Las personas en la Edad Media estaban divididas en diferentes estamentos o clases sociales, y la movilidad social era muy limitada. Los campesinos constituían la clase más baja de la sociedad feudal, y su vida estaba fuertemente ligada a la tierra y al señor feudal que poseía estas tierras. En general, la mayoría de los campesinos no tenían la oportunidad de cambiar su ocupación o ascender en la jerarquía social. Las relaciones feudales se basaban en la tierra y la lealtad. Los señores feudales proporcionaban protección y tierra a los campesinos a cambio de su trabajo y productos. Los campesinos eran esenciales para la economía feudal, eran los que producían los alimentos para todo el sistema, y sin embargo eran los que vivían en peores condiciones. Su trabajo no solo aseguraba la supervivencia de la comunidad local, sino también la estabilidad económica de los señores feudales y la nobleza. La vida de un campesino era dura y giraba en torno a su trabajo y a las obligaciones que tenía con el señor feudal. Su trabajo consistía en preparar y arar la tierra de su amo. Algunos campesinos podían tener pequeños huertos para su consumo personal o para vender en mercados locales. También debían cuidar de los animales como vacas, ovejas, cerdos y gallinas. Otra de sus actividades era mantener las herramientas agrícolas y las instalaciones como cercas y caminos. Los campesinos debían pagar renta al señor feudal por el uso de puentes, molinos y hornos donde cocinaban su pan. Ahora quisiera mencionar que los campesinos no eran todos iguales. Dentro de la clase trabajadora más baja, nos encontramos a los siervos de la gleba, los villanos y los campesinos libres. Los siervos constituían la mayor parte de los campesinos, y eran dentro del sistema feudal los que menos derechos tenían. Los siervos estaban atados a la tierra y al señor feudal, lo que significaba que no podían abandonar la tierra sin permiso. Debían trabajar en las tierras varios días a la semana, además de en sus propias parcelas, y estaban sujetos a una variedad de impuestos y obligaciones. Por ejemplo, por el uso de molinos y puentes. También debían pagarle al señor feudal para poder casarse o heredar propiedades. Lo que los diferenciaba de los esclavos es que estos últimos podían venderse como bienes y los siervos no. Los siervos de la gleba no podían ser vendidos. Solo pasaban a ser propiedad de otro señor feudal si se vendía o era invadida la tierra a la que pertenecían. Luego estaban los villanos. La palabra villano hoy en día tiene una connotación negativa, pero en la Edad Media no era así. Los villanos eran aquellos campesinos que habitaban en villas o aldeas. Tenían una posición algo más favorable que los siervos. Por ejemplo, tenían menos días obligatorios de trabajo en las tierras, tenían rentas fijas mientras que los siervos tenían rentas arbitrarias,
podían heredar y casarse sin tener que pagarle a su señor. Por último, estaban los campesinos libres, pero no piensen en libertad como la entendemos ahora. Eran un poco más independientes, pero también tenían obligaciones con el señor feudal. Quizá la mayor libertad que tenían era la posibilidad de vender sus propiedades e irse a otra tierra, pero en la práctica esto era muy difícil. Primero porque mudarse requería recursos, y además porque encontrar tierra disponible no era fácil. Muchas áreas ya estaban bajo el control de señores feudales y las tierras libres podían ser escasas o no ser tan productivas. Aunque los campesinos libres no estaban atados a la tierra como los siervos, las relaciones feudales todavía podían limitar sus movimientos. Por ejemplo, un señor podría tratar de impedir que un campesino productivo se fuera o podría haber disputas sobre la propiedad de la tierra. Cuando mencionemos la palabra campesino aquí, nos referimos a este grupo social que engloba a estas tres categorías: campesinos libres, villanos y siervos de la gleba, ya que compartían un modo de vida centrado en la agricultura y la subsistencia rural, sujetos a las obligaciones feudales. La alimentación de los campesinos en Inglaterra medieval estaba basada principalmente en pan y cerveza. El pan era un alimento básico, porque los cereales como el trigo, el centeno y la cebada podían cultivarse en grandes cantidades y almacenarse durante el invierno. Estos cereales eran robustos, relativamente fáciles de cultivar en el clima europeo y proporcionaban una fuente de calorías, crucial para una población que realizaba trabajos físicos intensos. La cerveza en la Edad Media era diferente de la de hoy en día. Tenía menos graduación de alcohol, se consumía diariamente por adultos y niños. El agua a menudo estaba contaminada y la fermentación de la cerveza mataba muchas de las bacterias peligrosas. La cerveza proporcionaba calorías y nutrientes esenciales y era una fuente de hidratación relativamente segura y nutritiva. Como dato curioso, la fabricación de la cerveza en el hogar era comúnmente una tarea realizada por mujeres. Este rol formaba parte de sus responsabilidades domésticas generales, que incluían la cocina, la conservación de alimentos y la producción de bebidas. La cerveza, siendo una parte esencial de la dieta diaria, tanto por sus valores nutritivos como por ser una alternativa más segura al agua, era una prioridad en la gestión del hogar. Algunas mujeres llevaban su habilidad para hacer cerveza más allá del ámbito doméstico y se convertían en alewives o cerveceras, vendiendo cerveza como una forma de ganar dinero extra para sus familias. ¿Pero por qué no comían a menudo carne o una gran variedad de frutas y verduras? Aunque los campesinos cultivaban algunas verduras, su variedad y cantidad eran limitadas por varias razones. Una es que se le daba prioridad a los cereales, por su eficiencia en términos de almacenamiento y calorías. Los terrenos disponibles a menudo se utilizaban en primer lugar para estos cultivos. Otra razón es que el conocimiento sobre horticultura era menos desarrollado, y los recursos, como semillas de calidad o herramientas para un cultivo diversificado, eran limitados. En cuanto al consumo de carne, esta no era completamente ausente de su dieta, pero su consumo era menos frecuente que los alimentos más básicos, por varias razones. Una de ellas es que los bosques y las tierras de caza estaban controladas por la nobleza y el clero. Las leyes de caza prohibían a los campesinos cazar animales grandes, como ciervos, que eran reservados para la élite. La regulación de la caza se efectuaba mediante un sistema detallado de leyes forestales y penas severas para quienes las violaran. Los castigos podían ir desde multas significativas, azotes, prisión e incluso la pena de muerte. ¿Podían pescar los campesinos? Aunque algunos campesinos podían pescar en ríos y lagos, el acceso era a menudo restringido por el derecho de pesca que pertenecía a señores feudales o instituciones religiosas. Además, la infraestructura para conservar pescado, como el salazón o el ahumado, no estaba al alcance de todos. Se preguntarán si no podían criar pollos u otras aves. Bueno, aunque aves menores como las palomas a veces eran criadas por campesinos, las leyes también regulaban quién podía cazar o mantener ciertas aves, especialmente aquellas consideradas de caza mayor o lujo. La cría de aves de corral, incluidos los pollos, era común, sobre todo porque les proporcionaban huevos. Los campesinos optaban por maximizar el rendimiento de sus animales vivos. A través de la producción continua de huevos,
antes que decidir sacrificarlos para la carne. Entonces la carne de pollo, al igual que la de otros animales, se reservaba para ocasiones especiales. Los campesinos construían sus propias casas y fabricaban su ropa. Generalmente vivían en casas simples hechas de materiales disponibles localmente, como madera, barro y paja. Estas casas solían ser pequeñas y funcionales, con techos de paja o pizarra. La construcción de estas casas era un esfuerzo comunitario y a menudo involucraba a la familia y a vecinos cercanos. Dado que las casas estaban hechas de materiales naturales, requerían un mantenimiento constante, como reparar techos dañados, paredes agrietadas y otros problemas estructurales. Las casas en general consistían en una gran habitación donde se cocinaba, se comía y se dormía. Muchas veces esta misma habitación se compartía con los animales, como vacas y ovejas. El espacio para los animales solía estar diferenciado con una especie de zanja. Las casas tenían una chimenea rudimentaria para cocinar y calentarse. El humo se escapaba por un agujero en el techo o por aberturas laterales. Las casas no tenían ventanas como hoy en día. Eran pequeñas aberturas para que entrara algo de luz y se cubrían con telas, por ejemplo. Y ahora la gran pregunta es, ¿dónde iban al baño? Al estar en zonas rurales, las personas simplemente podían ir al bosque o a ríos y arroyos para hacer sus necesidades. ¿Cómo era la higiene de los campesinos? ¿Es cierto que no se bañaban? El estándar de limpieza medieval es distinto del actual, pero sí, los campesinos se lavaban a diario las manos y la cara, generalmente solo con agua. El baño completo podía tener una frecuencia semanal en baños comunitarios. Pero ¿por qué no se bañaban en ríos o arroyos? Principalmente porque al estar cerca de asentamientos humanos, en ellos se arrojaba tanto estiércol como desechos humanos. Y el cuidado dental involucraba ramitas que se sentían refrescantes como el avellano o sauces. En la Edad Media, la ropa interior, como en la actualidad, no existía. Las mujeres utilizaban una túnica larga debajo de los vestidos, y los hombres una especie de pantalones cortos hasta las rodillas. Estas prendas estaban hechas de lino debido a sus propiedades de absorción y suavidad. La frecuencia con la que podían cambiarse estas prendas no era muy alta, porque tenían una o dos de estas prendas y por el difícil proceso que era lavar la ropa, ya que debían recolectar agua de lluvia o encontrar sitios de agua limpios. El jabón, para lavar la ropa, se hacía con grasa animal y ceniza de madera, que era eficaz para eliminar la suciedad. Además, este proceso estaba sujeto a las condiciones climáticas. ¿Pero era todo trabajo en la vida de los campesinos? ¿Tenían momentos de ocio? Los campesinos disfrutaban de algunos momentos de ocio. Estos ocurrían durante festividades religiosas como Navidad. En aquel entonces, la Navidad se celebraba durante 12 días, desde el 25 de diciembre hasta el 5 de enero. En esta época, los campesinos no trabajaban y participaban de celebraciones comunitarias. Su jornada laboral era de sol a sol y no tenían fines de semana, y aunque teóricamente los domingos no estaban obligados a trabajar en las tierras de su amo y era un día para la oración, había épocas del año en las que podía pedírseles que trabajaran. ¿Cómo era el matrimonio entre campesinos? Los campesinos, aunque también enfrentaban consideraciones económicas importantes al casarse, tenían un poco más de flexibilidad para elegir pareja comparados con la nobleza. El matrimonio podía basarse en la atracción mutua y los sentimientos personales más a menudo que en la nobleza, aunque las consideraciones económicas y familiares seguían siendo primordiales. Pero ¿qué dote podía ofrecer una sierva? Aunque los siervos no eran propietarios de la tierra, en algunos casos podían ofrecer derechos de uso de parcelas de tierra para cultivo, herramientas agrícolas, ropa y animales de granja como ovejas y vacas que proporcionaban leche y lana. Por último, vamos a descubrir cómo la peste negra impulsó financieramente a los trabajadores medievales y fue de alguna manera el catalizador para grandes cambios sociales. La peste negra, conocida también como la peste bubónica, es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Yersinia pestis. Se transmite principalmente a través de las picaduras de pulgas
que han infectado a roedores como las ratas. La enfermedad se destacó históricamente por su severidad y rapidez en propagarse. La peste negra no fue un evento único, sino que tuvo varias olas de brotes a lo largo de los siglos. La más devastadora ola de peste negra ocurrió entre 1347 y 1351, matando a una gran proporción de la población europea. Nosotros nos vamos a centrar en este brote que arrasó con aproximadamente 1/3 de la población, provocando escasez de mano de obra. Esta reducción drástica en la población laboral resultó en varios cambios significativos que beneficiaron financieramente a los campesinos sobrevivientes. La drástica reducción en el número de trabajadores disponibles significó que aquellos que sobrevivieron estaban en posición de negociar mejores salarios. Los registros históricos indican que los salarios de los campesinos aumentaron significativamente después de la peste. Además de mejores salarios, algunos campesinos lograron negociar mejores condiciones de trabajo. La escasez de mano de obra les dio cierto poder de negociación que no habían disfrutado anteriormente bajo el rígido sistema feudal. La mortalidad masiva también alteró la estructura de la propiedad de la tierra. Muchas propiedades quedaron sin herederos directos, lo que le permitió a algunos campesinos adquirir tierra. Pero la nobleza no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente, y en 1351, el rey Eduardo III de Inglaterra promulgó el Estatuto de los Trabajadores, buscando limitar los salarios a los niveles anteriores a la peste, e intentando restringir la movilidad laboral de los campesinos, es decir, el estatuto buscaba regresar a la dinámica prepandemia. La insatisfacción con estas restricciones contribuyó a tensiones sociales, que culminó en la increíble revuelta campesina de 1381. En este año, decenas de miles de campesinos marcharon hacia Londres, irrumpieron en las puertas de la ciudad y causaron estragos. Entraron en la fortaleza de la Torre, sacaron al tesorero real, junto con el arzobispo de Canterbury, el canciller y más nobles, y los decapitaron en Tower Hill. Fue la primer y última revuelta popular a gran escala en la historia de Inglaterra. Al final de ese día hubo una masacre considerable, y la cabeza del arzobispo fue exhibida en el puente de Londres. El 14 de junio de 1381, los rebeldes se reunieron con el joven rey Ricardo II en Mile End, fuera de Londres. Durante esta reunión presentaron varias demandas, incluyendo la abolición de la servidumbre, la libertad para alquilar tierras a tarifas justas y la eliminación de ciertos impuestos. El rey, en un esfuerzo por calmar la situación, accedió a muchas de estas demandas de forma verbal. El 15 de junio, Wat Tyler, uno de los líderes de los campesinos, se reunió nuevamente con Ricardo II en Smithfield. Durante esta reunión surgió un altercado entre Tyler y los representantes reales, lo que llevó a que Tyler fuera asesinado por el alcalde de Londres, William Walworth. Este evento marcó un punto de inflexión en la revuelta. Con la muerte de Tyler y la falta de liderazgo, la revuelta comenzó a desmoronarse. Ricardo II aprovechó la oportunidad para revocar todas las concesiones que había hecho anteriormente bajo presión. Ordenó a sus fuerzas que suprimieran la revuelta, lo cual hicieron con dureza. Muchos de los líderes rebeldes fueron capturados y ejecutados, y los campesinos fueron forzados a regresar a sus lugares de origen. Pero aunque los campesinos no triunfaron en esta ocasión, la insurrección dejó un impacto duradero en la sociedad inglesa, y sentó las bases para el largo proceso de desintegración del feudalismo. Y así concluye nuestro recorrido por la vida de los campesinos medievales. Les agradezco muchísimo su compañía y nos volvemos a encontrar en nuestro próximo episodio.